A lo largo del siglo XX, los científicos observaron una tendencia notable. Desde 1932, los puntajes de coeficiente intelectual, CI, habían ido aumentando de manera constante. Este fenómeno se conoce como el efecto Flynn. Sin embargo, entre las generaciones nacidas después de la década de 1970, el aumento del CI ha sido reemplazado por un descenso gradual. Las pruebas de coeficiente intelectual obligatorias para el personal militar en varios países muestran un descenso en las puntuaciones desde mediados de la década de 1990. Según otro estudio realizado entre 2006 y 2018 en la Universidad Northwestern, los estadounidenses mostraron un descenso del CI en 3 de las 4 áreas cognitivas. Este descenso en el CI promedio se ha denominado el efecto Flynn inverso. En 2025, los puntajes de los estudiantes de secundaria de Estados Unidos en las principales pruebas de matemáticas y lectura cayeron a los niveles más bajos jamás registrados. Su puntaje promedio en matemáticas fue el peor desde que se introdujo la versión actual del examen en 2005. Mientras que los puntajes de lectura fueron los más bajos desde que comenzaron las evaluaciones en 1992. Tendencias similares se han observado en otros países. El descenso constante del CI continúa hasta hoy. Los puntajes de inteligencia ya no aumentan. Están cayendo lenta, pero inexorablemente. Pero, ¿qué se esconde detrás de esta preocupante tendencia? Una correlación importante resalta. El descenso del CI promedio coincide con el aumento exponencial en la producción y contaminación por plásticos. Observen los gráficos. Cuanto más plástico, y por lo tanto más micro y nanoplásticos, menor es el CI. Esto indica un vínculo directo y una correlación entre la cantidad de plástico y las capacidades mentales. Y eso da miedo. Esto no es solo una correlación en un gráfico. A medida que la producción de plástico se ha disparado, también ha aumentado nuestra exposición diaria a micro y nanoplásticos. Las partículas de plástico cargadas pueden atravesar fácilmente las barreras biológicas, incluida la barrera hematoencefálica. Una vez dentro del cerebro, las partículas de nanoplástico se acumulan no solo en las neuronas, sino también en las células gliales, las mismas células que nutren y protegen a las neuronas, y ayudan a formar las conexiones neuronales. En el cerebro, hay muchas más células gliales que neuronas. El nanoplástico con carga electrostática altera la función de las células gliales, provocando inflamación y estrés crónico. Es decir, desencadenando un ciclo continuo de destrucción dentro del propio cerebro. Para el cerebro, el estrés crónico y la inflamación son como una computadora funcionando con la batería críticamente baja. Cuando la batería está casi agotada, pero decenas de programas siguen en funcionamiento, el sistema cambia automáticamente al modo de ahorro de energía, cerrando las aplicaciones que consumen más recursos para evitar sobrecalentamiento o fallos. Nuestro cerebro funciona de manera similar. Cuando el estrés y la inflamación alcanzan un punto crítico, el cerebro, al igual que una computadora, finalmente desconecta sus regiones que más demandan energía para sobrevivir y conservar recursos. La primera en apagarse es la corteza prefrontal, la parte más joven y compleja del cerebro. Se considera el centro de control, responsable de funciones esenciales, como la inteligencia, la regulación del comportamiento y la capacidad de pensar de manera lógica, consistente y racional, comparando hechos y sacando conclusiones. La parte más peligrosa es que el apagado de la corteza prefrontal ocurre de manera silenciosa sin que nos demos cuenta y ni siquiera lo percibiremos. El cerebro pasará a sus programas básicos de supervivencia. El antiguo sistema de respuesta rápida, el sistema límbico, toma el control. Sus estructuras clave, la amígdala y el hipotálamo, desencadenan la reacción de lucha, huida o congelación. Rápida, impulsiva y sin tiempo para la reflexión. Estos sistemas permanecerán activos durante un tiempo porque el cerebro los identifica como críticos para la supervivencia. Como resultado, la toma de decisiones racional cede ante el pánico. La creatividad y la inteligencia son reemplazadas por degradación y apatía. La empatía se desvanece, sustituida por indiferencia o agresión.
Las partículas de plástico con carga electrostática que ingresan al cerebro interactúan con las membranas neuronales, activan la microglía y promueven constantemente el estrés oxidativo y la inflamación crónica. El estrés prolongado literalmente reconfigura el cerebro. En la corteza prefrontal, el centro de análisis y control, las conexiones neuronales se debilitan y se desintegran. Cambios similares ocurren en el hipocampo, la región responsable de la memoria y el aprendizaje. Las conexiones neuronales se desvanecen y el hipocampo se deteriora. En la amígdala, los centros del miedo y la ansiedad, sucede lo contrario. Las conexiones se fortalecen, la ansiedad y la agresión se intensifican y pueden desarrollarse ataques de pánico. El cerebro se reorganiza. En lugar de pensar y analizar, comienza a operar por instinto. Al hacerlo, pierde la capacidad de reconocer el peligro real y de responder adecuadamente. Esto no es una reacción temporal, sino una reestructuración fundamental del cerebro. La capacidad de aprender, cooperar y tomar decisiones racionales disminuye. Esto podría ayudar a explicar las tendencias globales que observamos hoy en la sociedad. Disminución de la inteligencia promedio, aumento de la ansiedad y la depresión, incremento de la agresividad, la impulsividad y los problemas en las relaciones sociales. A medida que la cantidad de plástico en el medio ambiente siga aumentando, el efecto Flynn inverso se hará cada vez más evidente. Las personas no solo se volverán menos inteligentes, sino que ni siquiera se darán cuenta de ello. Se convertirán en prisioneros de una realidad distorsionada por sus propios cerebros. Como resultado, los seres humanos perderán la capacidad de percibir adecuadamente el mundo, los acontecimientos e incluso las amenazas evidentes. Ya no podrán conectar los hechos de manera lógica y, por lo tanto, perderán la capacidad de tomar decisiones sensatas. Eso marcará el fin del pensamiento humano. Nuestro deterioro cognitivo ya está en marcha. Esto no es una predicción, sino la realidad. Los plásticos nos están haciendo menos inteligentes y menos capaces de responder a las crisis. Están dañando las regiones del cerebro responsables de la memoria, la atención, la resolución de problemas y la creatividad, las mismas habilidades que necesitamos urgentemente para lograr avances científicos y encontrar la manera de neutralizar la amenaza que representan los micro y nanoplásticos. Y nos queda muy poco tiempo para tomar las decisiones correctas. Sin embargo, la pérdida de inteligencia no es lo peor que nos espera. La exposición prolongada a micro y nanoplásticos y su acumulación en el cerebro conduce al fallo gradual incluso de nuestras funciones más básicas de supervivencia. En otras palabras, corremos el riesgo de perder no solo nuestra capacidad de pensar, sino nuestra propia capacidad de vivir. Y si esto suena a exageración, considérese el caso de las abejas. Debido a que su masa corporal es mucho menor, la concentración de plásticos en sus cerebros es mucho mayor. Ellas ya viven en el mundo al que nosotros ahora estamos entrando rápidamente. El microplástico puede ingresar al cuerpo de una abeja a través de su delgada cutícula o junto con los alimentos, y en tan solo 72 horas alcanza el cerebro. Desde allí, al igual que en los humanos, provoca daño sináptico, neuroinflamación, muerte celular y alteraciones en los neurotransmisores. La abeja pierde masa corporal, su metabolismo se ralentiza y su sistema inmunológico se debilita. Su sentido del olfato, la memoria y la capacidad de orientación se deterioran. Las abejas dejan de reconocer a sus congéneres y ya no pueden regresar a la colmena. Con la exposición prolongada al nanoplástico, el daño se vuelve fatal. El sistema nervioso de la abeja colapsa bajo la carga y algunos ejemplares simplemente caen muertos en pleno vuelo. Miren esta foto. Se puede ver el cerebro de una abeja que ha sido penetrado por nanoplásticos. Esta cantidad de nanoplásticos fue suficiente para causar un grave deterioro cognitivo en la abeja. ¿Cuál es el punto crítico más allá del cual, al igual que la abeja, dejamos de reconocer el mundo que nos rodea y morimos en el camino a casa? Si nada cambia, este es el futuro que nos espera. También es importante reconocer que no existe un nivel seguro de estas sustancias químicas en el cuerpo. Aunque la manifestación de sus efectos pueda tardar más con dosis bajas, no significa que a menor dosis sea seguro tenerlas.
¿Por qué es esto importante? Creo que lo es por muchas razones. Porque tan pronto como definamos un umbral, diversos grupos con intereses particulares podrían argumentar que basta con mantener la concentración de micro y nanoplásticos por debajo de ese nivel, ya sea en el suelo, en el agua o en cualquier otra fuente. Y eso implicaría que se permite cierta presencia de micro y nanoplásticos en nuestros recursos, aire, suelo, agua, etc. Pero debemos recordar que el impacto es acumulativo. No se trata de un umbral particular en un momento dado ni en la fuente de lo que consumimos, sino del impacto acumulativo en nuestro cerebro. Y honestamente, no lo sabemos. Porque el factor tiempo será distinto para un niño pequeño, cuyo cerebro aún no está completamente desarrollado, frente al cerebro de un adulto. Recordemos que una sola partícula de nanoplástico en el cuerpo humano no equivale a una célula muerta. Después de destruir una, esa misma partícula no se detiene. Continúa viajando por el cuerpo, matando una célula tras otra. Por lo tanto, incluso las cantidades más pequeñas de nanoplásticos no representan una concentración segura. Y nunca la habrá. La única diferencia radica en la velocidad de destrucción, es decir, cuantos más nanoplásticos haya, más rápido será el proceso. Estas partículas plásticas destruyen la biosfera y las células dentro de nuestro cuerpo. Dañan orgánulos y biomoléculas, incluidas las mitocondrias y el ADN, provocando una menor producción de energía, mutaciones genéticas, la ruptura de conexiones neuronales y la alteración de las señales cerebrales que regulan nuestros órganos y funciones vitales. Todo esto ocurre de manera imperceptible mientras llevamos nuestra vida diaria. Sin embargo, dentro del cerebro ya se está produciendo una destrucción silenciosa y sistémica. La pregunta es, ¿reconoceremos nosotros, como humanidad, la magnitud completa de esta amenaza a tiempo y encontraremos la manera de privar a los micro y nanoplásticos de su capacidad de acumular y retener carga eléctrica?